Capítulo 1. Consideraciones de política fiscal y objetivos. Establece un marco político general para las normas TFI. Este capítulo se ocupa de presentar primero las consideraciones de política fiscal comunes en todas las normas TFI y en segundo lugar enumera una serie de objetivos de política fiscal que cada jurisdicción podrá ponderar de la manera que lo considere. Capítulo 1. Consideraciones de política fiscal y objetivos. Establece un marco político general para las normas TFI. Este capítulo se ocupa de presentar primero las consideraciones de política fiscal comunes en todas las normas TFI. En segundo lugar, enumera una serie de objetivos de la política fiscal que cada jurisdicción podrá ponderar de la manera que lo considere. Consideraciones políticas fiscales comunes. Existe una serie de consideraciones de política fiscal que son comunes a todas las normas TFI, que son su función como medida disuasoria, la interacción de las normas de precios de transferencia, el necesario equilibrio entre su efectividad y la carga administrativa, y los costes de cumplimiento y el necesario equilibrio entre su efectividad y la prevención o eliminación de la doble imposición. El efecto disuasorio. Su objetivo primordial no es recaudar impuestos sobre la renta de la SEC, por el contrario, buscan disuadir a los contribuyentes de trasladar rentas a sus SEC, protegiendo de este modo la recaudación al garantizar que estos beneficios permanezcan en la base imponible de la matriz o de otras sociedades del grupo. La interacción con las normas de precios de transferencias. Las normas de TFI cumplen una función muy particular en el contexto del sistema fiscal internacional. Por su parte, las normas de precios de transferencias deberían aplicarse ante las normas TFI, aunque seguirá habiendo situaciones, incluso tras finalizar los trabajos sobre precios de transferencias del plan de acción de las BECS, en las que las rentas atribuidas a la SEC podría quedar sujeta al régimen TFI. Impedir eficazmente la elusión fiscal sin generar una carga administrativa y de cumplimiento. Las normas TFI deben alcanzar un equilibrio entre la mayor simplicidad propia de las normas de aplicación mecánica y la efectividad propia de las normas más subjetivas. Esta consideración de política fiscal se refleja en la forma más evidente en las normas encargadas de definir la renta sujeta al régimen TFI. Los países que se encuentran actualmente con las normas TFI han optado generalmente por combinar el método con un análisis de sustancia menos mecánico para así garantizar que la renta que quede sujeta al régimen TFI sea aquella que verdaderamente surge de la erosión de la base imponible. Evitar la doble imposición. Es posible reducir los riesgos de doble imposición si se incorporan excepciones por tipo de gravamen en las normas TFI que se traten en el siguiente apartado. Las normas TFI hoy vigentes también tratan de corregir la doble imposición a través de disposiciones que establezcan la concesión de créditos por impuestos pagados al extranjero. Objetivos específicos de la política fiscal. Las normas TFI difieren considerablemente en función de cómo las jurisdicciones prioricen sus objetivos de política fiscal. Existen dos circunstancias fundamentales que marcan el diseño de las normas TFI y son si la jurisdicción tiene un sistema tributario territorial o de renta mundial y si la jurisdicción es miembro de la Unión Europea. Sistemas tributarios territoriales o de renta mundial. En la práctica, los sistemas tributarios nunca son puramente territoriales o de renta mundial, sino que se encuentran a medio camino entre ambas categorías. Esta circunstancia puede influir en la decisión de la jurisdicción sobre cómo abordar la competitividad internacional o qué bases imponibles proteger. Alcanzar un equilibrio entre el gravamen de rentas extranjeras y el mantenimiento de la competitividad. Las normas de TFI corren el riesgo de restringir o distorsionar la actividad económica real. En segundo lugar, las empresas multinacionales residentes en países con fuertes normas de TFI se encuentran en una situación de desventaja competitiva respecto a aquellas otras que residan en países sin normas TFI o que las tengan pero que se apliquen con tipos más bajos o sobre una base más reducida. Proteger la erosión de la base imponible. Las normas TFI pueden proteger exclusivamente la base imponible de la jurisdicción de la matriz o bien pueden proteger también las bases imponibles de la jurisdicción de la matriz. No puede ser tan
tan efectivas a la hora de hacer frente a las BECS, por dos razones. Primero, porque tal vez no sea posible determinar cuál país cuya base se ha visto erosionada, por ejemplo, en el caso de las rentas sin estados, y segundo, aunque fuera posible determinar el país cuya base ha resultado perjudicada, el plan de acción de las BECS busca evitar la erosión de todas las bases imponibles, incluyendo las de terceros países. Las normas TFI en el ámbito de la Unión Europea. Aunque la forma de cumplir con las libertades del Tratado de la Unión Europea es una decisión individual de cada Estado miembro de la Unión Europea, estos podrían tener en cuenta las siguientes observaciones con el objeto de adoptar unas normas TFI flexibles y duraderas, como incluir un análisis de sustancia conforme lo cual los contribuyentes solo quedarían sujetos a las normas TFI en casos que sus SEC no desarrollen auténticas actividades económicas. Aplicar las normas TFI de igual modo sobre filiales residentes y no residentes. Aplicar las normas TFI a operaciones que sean, en parte, puramente artificiosas, aunque se entienda que una norma de imposición directa de un Estado miembro afecta a la libertad de establecimiento y resulta discriminatoria. Esta debería mantenerse si es justificada y resulta proporcionada. Y por último, diseñar normas TFI que garanticen de forma explícita un reparto equilibrado de la potestad tributaria. El TJUE ha resurgido que las normas tributarias de los Estados miembros podrían no limitarse a los montajes puramente artificiales en la medida en que estén justificados por una razón distinta a la prevención de la elusión fiscal. Continuamos con mi compañera Jessica Sánchez. A continuación, el capítulo 2. Normas para definir a una sociedad extranjera y controlada. A la hora de determinar si las normas de la TFI resultan aplicables, toda jurisdicción debe tener en cuenta las siguientes cuestiones. En primero, si nos encontramos ante un tipo de entidad que pudiera llegar a tener las consideraciones de CEF, y segundo, si la sociedad matriz tiene un grado de suficiente de influencia o control sobre la entidad no residente para que ésta pueda. 2.1. Recomendaciones. A los efectos de determinar el tipo de entidad que podrían construir una SEC, se recomienda definir de manera amplia el tipo de entidades cubiertas, de tal forma que las normas de TFI puedan ser aplicables no solo a sociedades, sino también a ciertas entidades transparentes y establecimientos permanentes, en la medida en que tales entidades obtengan rentas que subsisten riesgo de la PEP y tales riesgos no sean abordados de otra forma. Por otro, a los efectos de definir el grado de control requerido, se recomienda que las normas TFI contengan un test de control jurídico y otro de control económico, de manera que satisfacción de cualquiera de ellos lleve a concluir que existe un control. Los países también pueden incorporar un test de control de facto para impedir la elusión de otros dos. 2.2. La explicación. Cuestiones relativas a la entidad. Aunque por su nombre pudiera parecer que las normas de la TFI o sobre la SEC se aplican únicamente sobre sociedades. Muchos países la aplican también a fideicomisos, trusts, sociedades de personas, parspring y EPEPs que en determinadas circunstancias, con el fin de evitar que las sociedades matrices puedan eludir la aplicación de las normas TFI, por el simple hecho de cambiar la forma jurídica de sus filiales. Es recomendable que los países que aborden este problema, una forma de hacerlo sería introduciendo una norma anti-híbridos. Modifique que se requiera que los pagos intragrupos realizados a la SEC sea detenido en cuenta a la hora de calcular la renta sujeta al régimen de las TFI. Otra forma de hacerlo sería teniendo en cuenta un pago intragrupal siempre y cuando, primero, el pago no esté incluido dentro de las rentas sujetas al régimen de las TFI y el pago hubiese quedado sujeto al régimen de las TFI si la jurisdicción de la matriz hubiera calificado las entidades y las transacciones de la misma forma que la jurisdicción del pagador o perceptor. Como ejemplo tenemos aquí el cuadro 2.1, normas modificadas anti-híbridos.
Este es un esquema en el cual nos muestra sociedad A, sociedad B, sociedad C, país A, país B, país C, el préstamo que tiene entre la sociedad C y la sociedad B, la atribución alta, si su atribución es baja, si su atribución es alta, y los intereses y préstamos. 2.2.2 Control. El control exige abordan dos cuestiones muy importantes. El primero, el tipo de control que se requiere. Segundo, el nivel de dicho control. Tipos de control. Tenemos el control jurídico, el control económico, el control de facto y el control basado en la consolidación. El control jurídico contempla generalmente la participación que tiene el residente en el capital social de la filial para determinar el porcentaje de participación o de derecho de voto. El control jurídico es un test relativamente mecánico y sencillo de aplicar tanto para las administraciones tributarias como para los contribuyentes. El control económico. Se centra en los derechos sobre los beneficios, el capital y los activos de una sociedad, en determinadas circunstancias como su disolución o liquidación. Este test conoce las posibilidades de que un residente pueda controlar una entidad aún sin poseer la mayor de sus acciones, sin ostenta derecho sobre el valor subyacente de dicha entidad. El control de facto. Observa los factores similares a aquellos contemplados por muchos países a la hora de determinar la residencia fiscal de sus sociedades. Por ejemplo, los países pueden fijarse en quien toma las decisiones de alto nivel sobre los asuntos de una sociedad no residente o quien tiene la capacidad de influir en las actividades del día a día. El control basado en la consolidación puede fijarse en el hecho de si una sociedad no residente es objeto de consolidación en la contabilidad de una sociedad residente de acuerdo con los principios contables, por ejemplo, las NIF, las normas internacionales de información financiera. Este método no dista mucho de los mencionados previamente. 2.2.2 Nivel de control. Una vez que las normas de la TEFI han establecido el tipo de control requerido, el siguiente cuestión es que el nivel de control será necesario para que dichas normas sean aplicables. Si el objetivo es captar todas aquellas situaciones donde el parte controlada tiene la posibilidad de trasladar beneficios a una entidad no residente, entonces las normas de TEFI tendrían que cubrir como mínimo los casos en los que los contribuyentes residentes tengan un interés legal o económico a una entidad no residente superior al 50%. Algunas de las normas de vigor consideran que existe control cuando la matriz sea exactamente un 50%, aunque la mayoría exige un control superior al 50%. Puesto que una participación del 50% o inferior seguiría permitiendo la matriz ejercer influencia en determinadas situaciones, las jurisdicciones podrían optar en reducir un umbral de un control por debajo del 50%. A continuación, este cuadro punto 2 es un control ejercido por partes no vinculadas actuando de manera controlada, en donde está la sociedad A, B, C, cómo es controlado. El siguiente cuadro nos muestra la participación de control por partes vinculadas. Observa también lo que es la sociedad A, sociedad A1, A2 y sociedad B, la CEP, la matriz. Y se recuerdan los porcentajes establecidos. Y por último tenemos el 2.4, que es el cálculo de participación en casos de control indirecto, que son la sociedad matriz, la sociedad A y la CEP.